Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, el rincón donde late con fuerza la pasión por las series turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo, listos para embarcarnos en otra aventura llena de drama, romance, intriga y, por supuesto, esos giros argumentales que nos dejan con la boca abierta. Hoy vamos a viajar juntos al futuro, hasta el 2025. Vamos a hacer una predicción, una especie de pitonisa de telenovelas, para descubrir 11 dramas turcos que, estoy segura, van a robarles el corazón y dominar las pantallas en ese año. Prepárense para un maratón de emociones. Pero antes de sumergirnos en este festín de dramas, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí y aman las series turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo contenido fresco, análisis profundos, chismes jugosos y mucha pasión turca. Así que únanse a nuestra familia. Ahora sí, vamos al grano. Nuestro primer drama predictivo, señoras y señores, se titula Efluvio del alma, y nos transporta a la bohemia Estambul. Imaginen una pintora atormentada por un amor perdido, un reconocido arquitecto obsesionado con la perfección y una joven música en busca de su identidad. Sus caminos se cruzan en un café escondido, desencadenando un torbellino de pasiones, secretos y decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Este drama promete ser una joya visual, con una fotografía impecable y una banda sonora que tocará sus almas. Prepárense para llorar a mares. Profundicemos en Efluvio del alma. La pintora, Leyla, interpretada por la ascendente estrella Ayşe Demir, es un alma atormentada. Su arte refleja la oscuridad que la persigue desde la pérdida de su gran amor en un trágico accidente. Incapaz de pintar otra cosa que no sean retratos sombríos, Leyla se encuentra estancada, incapaz de avanzar ni en su vida personal ni en su carrera. El arquitecto Emir, personificado por el aclamado Can Yılmaz, es la antítesis de Leyla. Un perfeccionista consumado, Emir construye edificios imponentes que reflejan su control y su aparente falta de emociones. Sin embargo, debajo de esa fachada de frialdad, se esconde un profundo vacío que ni siquiera la arquitectura más grandiosa puede llenar. Y luego está Deniz, la joven música, interpretada por la debutante Zeynep Kaya, una chica llena de talento pero insegura de sí misma. Busca su lugar en el mundo, tratando de encontrar su voz y su identidad a través de la música. El café, llamado Nostalgia, se convierte en el epicentro de sus vidas, un refugio donde pueden ser ellos mismos y donde sus destinos se entrelazan. La ambientación, con las calles adoquinadas de Beyoğlu, los balcones llenos de flores y la atmósfera melancólica de Estambul, juega un papel fundamental en la historia, intensificando las emociones de los personajes y creando una atmósfera única y cautivadora. La banda sonora, compuesta por melodías tradicionales turcas fusionadas con ritmos modernos, promete ser un elemento clave para evocar las emociones y profundizar en la psique de los personajes. El drama explorará temas como el duelo, la redención, la búsqueda de la identidad y el poder curativo del arte. Efluvio del alma promete ser una experiencia cinematográfica conmovedora y visualmente impresionante que resonará en el corazón de los espectadores. El segundo drama que veo en mi bola de cristal turca se llama La joya escondida de Capadocia. Sí, Capadocia. Ese lugar mágico con sus paisajes lunares y sus globos aerostáticos al amanecer. En este drama, una joven arqueóloga descubre un antiguo artefacto que la conecta con una profecía milenaria. Perseguida por una sociedad secreta y un poderoso empresario, deberá proteger la joya y descifrar su significado antes de que caiga en las manos equivocadas. Este drama combina aventura, misterio y romance en un escenario impresionante. Indiana Jones, cuidado. Adentrémonos en los misterios de La joya escondida de Capadocia. La arqueóloga Elif, interpretada por la versátil Farah Zeynep Abdullah, es una apasionada de la historia y una experta en civilizaciones antiguas. Durante una excavación en una cueva de Capadocia, descubre un antiguo medallón con inscripciones desconocidas. Pronto descubre que el medallón es una pieza clave para descifrar una profecía milenaria que predice el fin del mundo. La sociedad secreta, conocida como los Guardianes de la Sombra, está decidida a apoderarse del medallón para controlar el poder que se esconde en la profecía. Su líder, el enigmático Demir, interpretado por el carismático Kıvanç Tatlıtuğ, es un hombre despiadado y ambicioso que no se detendrá ante nada para alcanzar sus objetivos. El empresario Murat, interpretado por el veterano Ali Tergenk, es un hombre poderoso con conexiones en todos los ámbitos. Obsesionado con la riqueza y el poder,
ve en el medallón una oportunidad para aumentar su fortuna y su influencia. Capadocia, con sus paisajes surrealistas, sus ciudades subterráneas y sus iglesias rupestres, se convierte en un laberinto donde Elif debe esconderse y descifrar el significado del medallón. La belleza del amanecer sobre los globos aerostáticos contrasta con el peligro que la acecha en cada esquina. La historia estará llena de persecuciones emocionantes, acertijos ancestrales y revelaciones sorprendentes. El romance se vislumbra entre Elif y un misterioso guía local, Kerem, interpretado por Burak Deniz, quien la ayudará a proteger el medallón y a descubrir la verdad detrás de la profecía. La joya escondida de Capadocia promete ser una aventura épica llena de misterio, romance y acción que cautivará a los espectadores desde el primer momento. Ahora, prepárense para algo un poco más oscuro. El tercer drama, Sombras del Bósforo, nos sumerge en el lado sórdido de Estambul. Un inspector de policía con un pasado turbio investiga una serie de asesinatos que parecen estar conectados con la mafia rusa. A medida que se adentra en el caso, descubre una red de corrupción que llega hasta las más altas esferas del gobierno. Este drama promete acción, suspense y personajes complejos con motivaciones ambiguas. No apto para cardíacos. Exploremos las profundidades de Sombras del Bósforo. El inspector de policía Ali, interpretado por el talentoso Aras Bulut Nemli, es un hombre atormentado por su pasado. Perdió a su familia en un atentado terrorista y desde entonces vive obsesionado con la justicia. Su método de investigación es poco ortodoxo y a menudo cruza la línea, pero su determinación es inquebrantable. Los asesinatos que investiga son brutales y aparentemente sin conexión, pero Ali pronto descubre que todas las víctimas estaban relacionadas con la mafia rusa. La mafia rusa, liderada por el implacable Dmitri, interpretado por el actor ruso Vladimir Maskov, tiene un control absoluto sobre el crimen organizado en Estambul. Dmitri es un hombre frío y calculador que no duda en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. A medida que Ali se adentra en la investigación, descubre una red de corrupción que involucra a políticos, empresarios y miembros de la policía. Se da cuenta de que está luchando contra un enemigo poderoso y peligroso que está dispuesto a todo para proteger sus intereses. En su camino, Ali cuenta con la ayuda de una joven periodista, Is, interpretada por Dilan Cizek-Deniz, quien está decidida a sacar a la luz la verdad. Is es valiente e independiente, pero también vulnerable y necesita la protección de Ali. La atmósfera de Sombras del Bósforo es oscura y opresiva. Las calles estrechas y laberínticas de Estambul, los clubes nocturnos clandestinos y los almacenes abandonados se convierten en escenarios de violencia y traición. El Bósforo, con sus aguas oscuras y misteriosas, refleja la turbiedad moral de los personajes. El drama explorará temas como la corrupción, la justicia, la venganza y la redención. Sombras del Bósforo promete ser un thriller emocionante y lleno de suspense que mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos. Cambiamos un poco de tercio con Los secretos del harem moderno. Este drama, el cuarto en nuestra lista, nos lleva a la vida de una exitosa empresaria que decide abrir un club nocturno inspirado en los antiguos harenes otomanos. Sin embargo, lo que comienza como un experimento social pronto se convierte en un campo de batalla donde se enfrentan el poder, la ambición y el deseo. Este drama promete ser provocador, sensual y lleno de intrigas palaciegas. Ya quiero ver los vestuarios. Profundicemos en el controvertido mundo de Los secretos del harem moderno. La empresaria Asl, interpretada por la elegante Beren Saat, es una mujer ambiciosa e inteligente que ha logrado construir un imperio en el mundo de la moda. Cansada de las convenciones sociales, decide abrir un club nocturno que rompa con los esquemas tradicionales. El club, llamado El Jardín de las Delicias, está inspirado en los antiguos harenes otomanos, pero con un toque moderno y provocador. Asl selecciona a un grupo de mujeres jóvenes y hermosas, cada una con una historia y un talento únicos, para trabajar en el club. Estas mujeres, que se hacen llamar las sultanas modernas, se convierten en el centro de atención de la sociedad estambulí. Sin embargo, lo que comienza como un experimento social pronto se convierte en un campo de batalla donde se enfrentan el poder, la ambición y el deseo. Asl se da cuenta de que ha creado un mundo donde las mujeres luchan entre sí por la atención de los hombres y por el poder dentro del club. El club se convierte en un microcosmos de la sociedad, reflejando las desigualdades y las tensiones que existen en el mundo exterior. Entre las sultanas modernas se encuentra Aisé, interpretada por Damla Sommez, una joven bailarina con un talento excepcional que sueña con convertirse en una estrella.
También está Defne, interpretada por Azal Kaya, una inteligente estudiante de derecho que busca escapar de su vida familiar opresiva. Y luego está Elif, interpretada por Serini Sarkaya, una mujer misteriosa y seductora con un pasado oscuro. El drama explorará temas como el poder, la ambición, la sexualidad, la libertad y la opresión. Los secretos del harem moderno promete ser un drama provocador y sensual que generará debate y reflexión entre los espectadores. El quinto drama, Herencia de pasión, nos cuenta la historia de dos familias enfrentadas por una antigua rivalidad. Cuando los herederos de ambas familias se enamoran, deberán elegir entre el amor y la lealtad a sus clanes. Este drama es un clásico cuento de Romeo y Julieta a la turca, con paisajes impresionantes, caballos salvajes y mucha pasión. Preparen los pañuelos. Analicemos la desgarradora historia de Herencia de pasión. Las dos familias, los Aslanolu y los Demirkan, han estado enfrentadas durante generaciones por una disputa territorial. Su odio se ha transmitido de padres a hijos, alimentando un ciclo interminable de venganza y violencia. Los Aslanolu son conocidos por su riqueza y su poder, mientras que los Demirkan son admirados por su valentía y su honor. El heredero de los Aslanolu, Mehmet, interpretado por Ulas Tunas Tepe, es un hombre apuesto y carismático que está decidido a poner fin a la rivalidad entre las familias. La heredera de los Demirkan, Zeynep, interpretada por Ander Zel, es una mujer hermosa e independiente que se niega a dejarse controlar por las tradiciones. Cuando Mehmet y Zeynep se conocen, se sienten atraídos el uno por el otro de inmediato. Su amor es prohibido y peligroso, pero no pueden resistir la fuerza de sus sentimientos. Deberán elegir entre el amor y la lealtad a sus familias, arriesgándose a desatar una guerra aún más sangrienta. La historia se desarrolla en un entorno rural impresionante con montañas imponentes, valles verdes y ríos caudalosos. Los caballos salvajes, símbolo de libertad y pasión, juegan un papel importante en la historia. La música tradicional turca, con sus melodías melancólicas y apasionadas, intensifica las emociones de los personajes. El drama explorará temas como el amor, la lealtad, la venganza, el perdón y la reconciliación. Herencia de pasión, promete ser un drama romántico y épico que conmoverá a los espectadores hasta las lágrimas. Sexto drama en la lista, El eco de la memoria. Una joven amnésica intenta reconstruir su pasado a través de sueños fragmentados y encuentros fortuitos. A medida que descubre la verdad, se da cuenta de que está envuelta en una conspiración que amenaza su vida. Este drama promete ser un thriller psicológico con giros inesperados y una protagonista fuerte y vulnerable a la vez. Les aseguro que no podrán adivinar el final. Descifremos el laberinto mental de El eco de la memoria. La joven amnésica, Elif, se despierta en un hospital sin recordar nada de su pasado. Los médicos le dicen que sufrió un accidente y que tiene amnesia retrógrada. Elif se siente perdida y confundida, tratando de reconstruir su identidad a partir de los fragmentos de información que le proporcionan los demás. Comienza a tener sueños extraños y vívidos que parecen ser recuerdos de su vida anterior. También tiene encuentros fortuitos con personas que parecen reconocerla, pero que no le dan respuestas claras. A medida que Elif se adentra en la búsqueda de su pasado, se da cuenta de que está envuelta en una conspiración que amenaza su vida. Descubre que era una testigo clave en un caso de corrupción que involucra a personas muy poderosas. Alguien está tratando de silenciarla para siempre. Elif debe confiar en su instinto y en las pocas personas que cree que son de confianza para descubrir la verdad y protegerse a sí misma. En su camino conoce a Demir, un ex policía que también está investigando el caso de corrupción. Demir se convierte en su aliado y protector, ayudándola a desentrañar los misterios de su pasado. El drama explorará temas como la memoria, la identidad, la verdad, la mentira y la conspiración. El eco de la memoria promete ser un thriller psicológico intrigante y lleno de suspense que mantendrá a los espectadores adivinando hasta el último minuto. Ahora, vamos con un drama histórico, el séptimo en nuestra lista, El sultán perdido. Este drama nos transporta a la época del Imperio Otomano y nos cuenta la historia de un príncipe exiliado que regresa a Estambul para reclamar su trono. En su camino, deberá enfrentarse a enemigos poderosos, conspiraciones palaciegas y un amor prohibido. Este drama promete ser un festín visual con decorados opulentos, vestuarios deslumbrantes y batallas épicas. Imperdible para los amantes de la historia. Viajemos en el tiempo con El sultán perdido.
El príncipe Mehmet, exiliado desde su infancia tras una conspiración contra su padre, el sultán, regresa a Estambul disfrazado para reclamar su derecho al trono. Creció en secreto aprendiendo de los mejores maestros en estrategia militar, política y artes, preparándose para el día en que podría vengar la traición a su familia. Estambul, la joya del Imperio Otomano, es un hervidero de intrigas y ambiciones. El Palacio Topkapi con sus salones dorados y jardines exuberantes, es el centro del poder y la codicia. El príncipe Mehmet deberá navegar por un laberinto de conspiraciones palaciegas, donde cada aliado potencial podría ser un enemigo disfrazado. Se enfrenta a la oposición de su tío, el ambicioso gran visir Rustem Pasha, que ha estado gobernando en nombre del sultán actual y no está dispuesto a renunciar al poder. También deberá ganarse la lealtad de los janisarios, la guardia de élite del sultán, que son leales solo a quien ostenta el poder. En su camino, Mehmet encuentra el amor en los ojos de Aysé, una hermosa y valiente joven que pertenece a una familia noble leal al sultán actual. Su amor es prohibido y peligroso, pero están dispuestos a arriesgarlo todo por estar juntos. El drama explorará temas como el poder, la ambición, la traición, la lealtad, el amor y el sacrificio. El sultán perdido promete ser un drama histórico épico y visualmente impresionante que transportará a los espectadores al corazón del Imperio Otomano. El octavo drama, El precio del silencio, nos presenta a una abogada idealista que decide defender a una mujer acusada de asesinato. A medida que investiga el caso, descubre una red de secretos y mentiras que involucra a personas muy poderosas. Este drama promete ser un thriller legal con ritmo trepidante y una protagonista que no se rendirá ante nada ni nadie. Ideal para los que aman los dramas judiciales. Desentrañemos la verdad en El precio del silencio. La abogada Deniz Yılmaz, recién graduada y llena de ideales, toma el caso de Leyla Demir, una mujer acusada de asesinar a su adinerado y poderoso esposo. Todos los indicios apuntan a Leyla como la culpable, y la presión mediática es enorme. Sin embargo, Deniz intuye que algo no encaja en la historia y decide investigar a fondo. A medida que avanza en la investigación, Deniz descubre que el esposo de Leyla era un hombre corrupto con muchos enemigos. Estaba involucrado en negocios turbios y tenía conexiones con la mafia. También descubre que Leyla era víctima de maltrato doméstico y que su esposo la controlaba y la humillaba constantemente. Deniz se da cuenta de que Leyla podría ser inocente y que está siendo utilizada como chivo expiatorio por personas muy poderosas que quieren proteger sus intereses. Sin embargo, a medida que se acerca a la verdad, Deniz se enfrenta a amenazas y obstáculos que ponen en peligro su vida y la de sus seres queridos. Deberá elegir entre seguir adelante con la investigación y arriesgarlo todo o renunciar al caso y protegerse a sí misma. El drama explorará temas como la justicia, la corrupción, el poder, la violencia de género y la redención. El precio del silencio promete ser un thriller legal emocionante y lleno de suspense que mantendrá a los espectadores pegados a la pantalla hasta el final. Noveno drama en la lista, Lágrimas de ámbar. Un drama familiar conmovedor que explora la relación entre una madre y su hija adoptiva. Cuando la madre es diagnosticada con una enfermedad terminal, deberá preparar a su hija para enfrentarse al mundo sin ella. Este drama promete ser emotivo, inspirador y lleno de momentos que les tocarán el corazón. Prepárense para llorar a moco tendido. Sintamos la calidez del amor en Lágrimas de ámbar. Aysé, una mujer soltera de 30 años con un corazón enorme, adopta a Elif, una niña huérfana de 5 años que ha sufrido mucho en su corta vida. Aysé le brinda a Elif un hogar lleno de amor, cuidado y protección. Le enseña a confiar, a reír y a soñar. Elif se convierte en el centro de su universo, y Aysé se siente completa por primera vez en su vida. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada cuando Aysé es diagnosticada con una enfermedad terminal. Sabe que le queda poco tiempo de vida y que debe preparar a Elif para enfrentarse al mundo sin ella. Aysé decide crear un álbum de recuerdos para Elif, donde le cuenta la historia de su vida, le da consejos para el futuro y le expresa todo su amor. También busca a una familia que pueda cuidar de Elif después de su muerte, asegurándose de que reciba el amor y la atención que necesita. El drama explorará temas como el amor incondicional, la pérdida, el duelo, la esperanza y la resiliencia. Lágrimas de ámbar promete ser un drama familiar conmovedor e inspirador que tocará el corazón de los espectadores y les recordará la importancia de amar y valorar a sus seres queridos. Estamos llegando al final, pero aún nos quedan 2 joyas por descubrir. El 10º drama, El jardín prohibido,
nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que deciden crear una comunidad utópica en un pueblo abandonado. Sin embargo, sus ideales se ven amenazados por la llegada de un forastero que pone a prueba sus creencias. Este drama promete ser reflexivo, provocador y lleno de simbolismo. Ideal para los que buscan algo diferente. Reflexionemos sobre la utopía en el jardín prohibido. Un grupo de jóvenes idealistas, cansados de la superficialidad y la injusticia del mundo moderno, deciden abandonar la ciudad y crear una comunidad utópica en un pueblo abandonado en medio de la naturaleza. Llaman a su comunidad el Jardín Prohibido, inspirados en el Edén bíblico. En el Jardín Prohibido, los jóvenes viven en armonía con la naturaleza, cultivan sus propios alimentos, comparten sus recursos y toman decisiones en comunidad. Creen en la igualdad, la libertad y la sostenibilidad. Sin embargo, su utopía se ve amenazada por la llegada de un forastero, Demir, un hombre misterioso y carismático que pone a prueba sus creencias y sus valores. Demir cuestiona sus ideales y los enfrenta a la realidad del mundo exterior. Algunos de los jóvenes se sienten atraídos por Demir y comienzan a dudar de la utopía que han creado. Otros se resisten a su influencia y tratan de proteger su comunidad. El drama explorará temas como la utopía, el idealismo, la realidad, la libertad, la comunidad y la individualidad. El Jardín Prohibido promete ser un drama reflexivo y provocador que invitará a los espectadores a cuestionar sus propias creencias y valores. Y finalmente, señoras y señores, el 11º y último drama de nuestra lista, El legado de la rosa negra. Una joven descubre que es la heredera de una antigua plantación de rosas negras, famosas por sus propiedades curativas. A medida que aprende a cultivar las rosas, descubre secretos familiares oscuros y una maldición que pesa sobre su linaje. Este drama combina elementos de romance, misterio y fantasía en un escenario rural impresionante. Un final perfecto para nuestra lista. Dejémonos envolver por la magia de El legado de la rosa negra. Ela, una joven artista urbana que vive en Estambul, recibe una carta inesperada que le informa que es la heredera de una antigua plantación de rosas negras en un pueblo remoto de Anatolia. Ela nunca conoció a su familia y no sabe nada sobre las rosas negras, pero decide viajar al pueblo para descubrir su herencia. Al llegar a la plantación, ella se encuentra con un mundo diferente al que está acostumbrada. La plantación está rodeada de un aura de misterio y leyenda. Las rosas negras son famosas por sus propiedades curativas, pero también se dice que están malditas. Ela descubre que su familia ha guardado un secreto oscuro durante generaciones. Una maldición pesa sobre su linaje, condenando a las mujeres de su familia a una vida de sufrimiento y soledad. A medida que aprende a cultivar las rosas negras, Ela se enfrenta a los desafíos de la vida rural y descubre su conexión con la naturaleza. También conoce a un apuesto joven agricultor, Demir, que la ayuda a descubrir los secretos de la plantación y a romper la maldición que pesa sobre su familia. El drama explorará temas como el misterio, la leyenda, la familia, el amor, la naturaleza y la curación. El legado de la rosa negra promete ser un drama romántico y misterioso con elementos de fantasía que cautivará a los espectadores con su belleza visual y su historia intrigante. Bueno, mis corazones turcos, hemos llegado al final de nuestro viaje predictivo. Hemos recorrido el mundo de los dramas turcos que, según mi bola de cristal, nos esperan en el 2025. Hemos visto dramas históricos, thrillers psicológicos, historias de amor prohibido, dramas familiares conmovedores y mucho, mucho más. Espero que esta selección les haya gustado y les haya dejado con ganas de más. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estos dramas les llamó más la atención? ¿Cuál creen que será el mayor éxito del 2025? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme les pido un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido turco en camino. Hasta la próxima, mis corazones turcos. Que la pasión turca los acompañe siempre. Adiós.